Bienvenidos a todos ahí, gracias por estar juntando justamente ahora ahí, Fabián, Rodrigo, Fernando, ¿cómo De a poquito se estamos? van conectando y tenemos un temazo hoy día. Este es un tema interesante. Yo no sé si sabían un dato rosa que me averigüé hace un par de semanas, que el 107 de la LIR, cuando fue transformado de 0 a 10, porque antiguamente también era 0, la inversión en la bolsa local ese año disminuyó un 35%. O sea, pagar impuestos en instrumentos de inversión afecta bastante la decisión final entre los inversionistas calificados, ¿no? Porque normalmente en esa época no había tanta aplicación de inversión para que se metan los inversionistas chiquititos, sino que eran grandes patrimonios que movían la aguja y dijeron, si nos están cobrando los 10, para eso mejor compro el S&P 500, mejor para otro lado. Así que Qué yo creo buen, que buen este dato. incentivo tributario va a ayudar a fomentar la inversión local. Y por oferta y demanda, si hay más interés o más capital queriendo invertir acá, eventualmente son argumentos para ver crecimiento, obviamente. Así que, bien, bueno, partamos ya. Ahorita ya le pusimos título a todo esto y vamos a estar hablando sobre el 107 LIR, un beneficio bastante interesante que no es tan nuevo, realmente lleva ya un par de décadas, un poco más funcionando. Han habido algunos cambios los últimos años, pero ahora venimos de nuevo con la versión antigua que tenía, que era una versión bastante interesante, así que ya vamos a estar hablando rápidamente de eso y cómo podemos sacarle provecho. Y si al día de hoy no estoy sacándole provecho, ¿por qué sí debería hacerlo teniendo ya más argumentos, no solo por lo que uno escuche, sino realmente tener criterios para poder elegir? Así que eso, importante. Hoy vamos a hablar muchos temas tributarios, temas de inversiones, temas de inversión en bolsa, aplicaciones, fintechs, etcétera. Así que todas las preguntas que tengan, por favor, déjenlas en el chat y vamos a ir preguntando, respondiéndolas, haciendo pausas o al final vamos respondiendo todas, ¿ya? Así que vamos de una vez. Bueno, ya para todos, ya probablemente conozcan al amigo Francisco. Gracias nuevamente, Francisco, de estar acá con nosotros. Bueno, Pancho, bueno, referencia en el mundo de educación financiera en el país, Tenemos que escritor, editar sí, esta lámina que le hacemos hace 2 años, las capacitaciones, hay que sí, dejar de 9 a 11 ya. ya. Más de 11 años ya Cierto, el en tiempo industria pasa. inmobiliaria. Más de una década, vamos a poner a partir del próximo mes, me parece. Pero bueno, obviamente ya todos lo conocen, que no lo conozca, búsquelo por las redes sociales, mucha generación de contenido, hay libros, podcasts, referencias para el país a nivel de difusión, así que bueno, de verdad como siempre comento, tanto por la experiencia que tiene Francisco como por el contacto que tiene con otras personas en la industria, eso obviamente tanto a nivel de inversiones, de emprendimiento, de negocios, eso obviamente es una oportunidad de tenerlo acá, así que aprovechen para caerles a preguntas, así que bienvenido nuevamente Pancho por acá. No. Y más que presentar a este grande, no, quiero contarles que Chris fue mi asesor, mi primer asesor en la vida. La primera reunión que tuve formal con alguien como para, oye, quiero contarte mis inversiones, qué estoy pensando hacer, que estoy, fue con Chris Domínguez, para quien no lo conoce, Cristian Domínguez, asesor patrimonial en Patrimon, lleva ya varios años. ¿Cuánto lleva ahí ya? Porque Ya, me cuentan los números, ¿verdad? se siente, sí, se siente más, pero son ya un poquito más de 5 años ya, 5 años oficialmente el trabajando en equipo, sí, Patrimon, claro. gerente inmobiliario en Patrimon además, él también siempre tiene cosas muy interesantes que ofrecer a los clientes que entran en el mundo de gestión patrimonial desde el punto de vista inmobiliario, ingeniero civil mecánico con diploma en inversión y mercado financiero en la Universidad de Chile, es inversionista también y hoy día es divulgador financiero, también apoya con contenido mucho más técnico que el mío, para aquellos que quieran aprender cositas más específicas en el mundo de la inversión. Así que un grande Chris que nos acompaña y que lidera básicamente todos estos cafés con mi asesor que hacemos todos los miércoles de cada mes, para que podamos aprender cositas nuevas que son interesantes y atingentes a nuestro patrimonio. Vamos. Perfecto, bien. Entonces, mira, agenda que vamos a ver el día de hoy, bueno, foco 100% 107 Sí. un poco la parte técnica, teórica, qué es, cómo se entiende, los cambios que se vienen y ya la parte práctica, y por eso es importante el tema de las preguntas y por plantear incluso casos reales para poder ver realmente cómo le podemos sacar jugo a todo esto, ¿ya? Así que vamos directamente a esto. Importante, ahí comentarles para quienes no nos El conozcan, spot, momento de spot sí, publicitario. pausa rápidamente, 10 segundos, 10 segundos. Patrimon importante, somos una empresa de planificación y asesoría financiera. Nosotros nos enfocamos 100% en acompañar a las personas a construir, digamos, y acompañarlos a construir ese futuro financiero
de manera independiente, no estamos casados con nadie. Nuestra misión es realmente ofrecer un servicio personalizado. Tocamos todos los temas asociados al dinero en general, de las finanzas personales, todo lo que es inversiones inmobiliarias, tributación, APB, seguros, jubilación, etcétera. Así que nuestra idea obviamente es poder aportar un granito más en este mismo concepto que tiene Francisco de educación, de conocimiento financiero, de no caer, digamos, en el sistema como tal y poder, digamos, tener control de nuestro futuro, de nuestras finanzas. Así que si les interesa saber un poquito más, búsquenos en redes sociales, tomen una reunión de diagnóstico totalmente gratuita para que puedan contarnos un poco cómo es tu situación el día de hoy, qué quieres lograr y ojalá poder ayudarte de la mano a alcanzar esos objetivos que todos tenemos, que normalmente esos objetivos no son solo tener más plata, sino efectivamente que el camino sea más llevadero, que tengamos certidumbre, que el camino sea divertido, poder ofrecer las cosas a nuestra familia, tener un futuro y un retiro tranquilo, pasarla bien en el corto plazo, viajar, etcétera, pero haciéndolo de una manera responsable con tus finanzas. Así que esa es un poco la idea. Vamos. Rodrigo ahí, entre pequeña pausa, Rodrigo nos está preguntando si este webinar va a quedar grabado. Efectivamente, esto va a quedar grabado y probablemente aquí a final de semana estaremos lanzándolo por el canal de YouTube. Así que ojalá nos puedas acompañar y si no, nos ves en diferido, ¿ya? Así que bueno, partamos rápidamente con el famoso artículo 107 LIR. Importante, no queremos caer en temas demasiado técnicos que lo vamos a hablar y si quieren preguntarnos mucho más detallado lo podemos conversar, pero quizás haciendo una primera definición. Hay que entender que esta herramienta, que es un código, son unas letras y unos números que a veces a la gente no queda claro, básicamente es el artículo 107, de la ley impuesto sobre la renta. Entonces, es un artículo de la ley que dice, palabras más, palabras menos, que hay un mecanismo tributario que otorga un tratamiento preferencial para ciertas ganancias generadas a ciertos productos financieros que se acogen a ciertos beneficios que dice ese artículo. Básicamente, hay una franquicia tributaria que nos permite pagar menos impuestos si ciertos productos que yo elija se acogen a lo que dice ese artículo. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, Pancho, si tú quieres comentar un poco cómo lo ves a nivel por ahora un poco general, cómo se interpreta, cómo entiendes tú el famoso 107. Es muy en simple para que se entienda. Obviamente tiene todos estos peros que dijo que me dio risa, porque todo es en ciertos productos, pero sí. Sencillo, instrumentos con la definición es como instrumentos con presencia bursátil, que vamos a explicar qué significa, pero hoy día hay muchos fondos que de hecho están haciendo muy buen marketing, que le están poniendo a sus fondos el nombre, te invento, Fondo Acciones 107. Uno entienda, sí. Este tiene presencia bursátil, este es el que conviene, tiene beneficio. ¿Por qué? Porque los que tengan esta concepción de presencia bursátil pueden pagar 0 impuestos entre la ganancia que genere la compra y venta, ¿ya? Que eso es bien importante, porque hay acciones que son dividenderas también, y los dividendos no tienen este beneficio. El dividendo entra al ingreso global complementario. La diferencia entre compra y venta, o sea, si yo compré a 100 pesos la acción y la vendí en 200 pesos, obviamente por 100 pesos no me van a desear, pero si compré 100 millones, además son muchos, 10 millones en acciones por un fondo accionario que cumpla con el 107 y lo vendí después cuando valía 15, esos 5 milloncitos, 0 impuestos. Ese es por eso es atractivo este tema del 107 LIR y efectivamente aplica automáticamente, pero uno, si ve que no aplica, uno tiene que meter mano, que es una lata, pero es como el TFL2, que es automático cuando compráis departamento, avise, misteriosas de la vida, el ejecutivo hipotecario no lo pone y uno tiene que llenar un formulario que nunca encuentra en impuesto interno para que se devuelva el TFL2. Pero vamos. Sí es. Entonces, importante, el 107 LIR, bueno, importante, que ahora está muy como de boca a boca, todo el mundo hablando de esto, efectivamente con este paquete de reformas tributarias del nuevo gobierno es un tema importantísimo para el mercado bursátil como tal. Hay que entender que esto viene desde el 2001, o sea, no es algo nuevo que se puso al día de hoy, eso lleva ya más de 2 décadas y media en proceso, pero que efectivamente en septiembre de 2022 hubo un cambio. Hasta esa fecha hacia atrás, desde el 2001 hasta 2022, básicamente esos productos que tenían esa presencia bursátil, cuando yo, como me comentó Pancho, yo compro y pongo capital en ciertos productos que se acogen a esto, acciones, algunos fondos, algunos ETF, compré a 10, vendí a 12, a 15, a 20, al precio que sea, esa ganancia de capital, que es la diferencia entre precio de venta y precio de compra, es plata que va a mi bolsillo y es lo que se llamaba ingreso no renta o ingreso no constitutivo de renta, o sea, plata que lleva a mi bolsillo y el Estado no se llevaba ni un peso. Eso obviamente está interesante, ¿no? ¿Qué pasó en 2022 en septiembre? Justo o unos meses después que el último gobierno tomó control, básicamente esto lo cambiaron y pasó de 0 impuestos a una tasa única del 10%.
¿no? Eso es muy malo, efectivamente es mejor no pagar que pagar, ¿no? Pero igualmente no era un porcentaje. Depende de Claro, muchos factores, porque obviamente yo, por ejemplo, soy una persona a favor de los impuestos en un país para el desarrollo de cosas de distintos índole. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, pues te invento el programa Becas Chile que mandó a gente a estudiar afuera, yo por extraordinario, un cheque para el país, Corfo, bueno, y así un montón de cosas. Pero el tema es cuando uno hace o no hace, ¿qué deja de pasar? ¿Ah? Porque en teoría era, oye, vamos a cobrarle un 10 para recaudar, pero resulta que un 35% de esa inversión se mandó a cambiar a otros lados. Y si tú cobras un 10 a un 70, quizás esa inversión, que era mucha plata, puesta en las empresas chilenas, podía generar mayor incentivo, mayor empleo, mayor crecimiento. Entonces, ahí siempre es muy delicado el tema de los impuestos, cuánto aporta valor, cuánto no, bueno, y así. totalmente. Eso es un buen punto. Entonces, esto llegó a partir de septiembre de 2022 a comenzar a cobrar el 10%, que igualmente es relativamente bajo para lo que otras cosas que pudiesen ser, ya lo vamos a revisar. Y aquí la oportunidad efectivamente que ahora ya está aprobado, ya esto va a correr, ya vamos a ver los detalles de la fecha, pero que a partir del 1 de enero este impuesto vuelve a ser su versión antigua, o sea, va a pasar del 10% al 0% de pagar impuestos sobre esa ganancia de capital, que para el que tiene inversiones al día de hoy o va a tener en el futuro en productos que se cogen a este beneficio, o sea, tengan esa presencia bursátil, básicamente toda la utilidad que yo genere entre compra y venta va a ir a mi bolsillo, no tengo que repartirla con nadie más. Y eso obviamente es interesante, ya sea que tengas un capital pequeño, un capital bastante grande. Entonces, ¿esto a qué aplica? Aplica principalmente a acciones locales, realmente por ahí parte un poco este concepto. Después aplica a ciertos ETF domiciliados en Chile. Eso también vamos a procesar un poquito más. ETF que están domiciliados y creados en Chile, algunos como los de Itaú, como los de Singular, como los de GBT, Actual, ya vamos a estar hablando un poco de eso. Y segundo punto, algunos puntuales fondos mutuos que son bastante poquitos, ya vamos a explicar por qué. Y lo que se llaman los fondos de inversión o los CFIs, que son cuotas de fondos de inversión. Eso hay que leerlo, hay que buscar el fact sheet o el documento, el folleto informativo donde sale que efectivamente se acoge, pero se aplica para una oferta bastante grande de productos que se acogen a este beneficio. ¿Ya? Ahí, Pancho, sé que tú también estás súper actualizado con todo esto. ¿En qué etapa está? ¿Fue aprobada? ¿Pasó por el tribunal? ¿Sabes? Cuéntanos un poquitito en qué etapa estamos con esto. Bueno, lo que contamos un poquito acá, esta aprobación política, el acuerdo ya alcanzado en el Congreso en el marco del paquete de incentivos, están en unos pormenores nomás, aprobado por ambas cámaras y validado tras esta revisión final del Tribunal Constitucional, que fueron, ni siquiera eran trámites eran otros temas, pero como era un paquete de medidas, se miraron algunas, y esto entra en vigor oficialmente desde el 1 de enero de 2027, ¿ya? Y la publicación, lo que falta es la publicación oficial en el diario oficial, valga la redundancia. Las criptomonedas no tienen presencia bursátil, Rodrigo, excepto, ahí vamos a ver un fondo que sacaron acá también, hay chilenos muy ingeniosos, muy vivos, Sí. pero Singular fue el innovador en Chile que junto a BlackRock sacaron un ETF de Bitcoin, el ETF de Bito, básicamente, versión local, versión chilena con 107. Es bien interesante el tema, pero ahí lo mismo. Uno paga, por eso es que uno tiene que entender dónde está moviéndose. Porque si yo compro Vito directamente a Estados Unidos, voy a pagar lo que cuesta Vito, que será, te invento, un 0,5%, no sé. No sé el valor exacto de STF. Si yo lo compro a través de Singular, no va a costar 0,5. Entonces tienen que ganar ellos también, por hacer toda esta pega maravillosa de tenerlo en Chile, en pesos chilenos y con 107. Y ese va a costar en vez de 0,5, 1, porque probablemente le van a cobrar 0,5 ellos. Y ahí uno tiene que ver, sopesar, ¿qué me conviene más? Pagar cero de impuestos versus, porque cuando uno compra en Estados Unidos ya no es el 10, es 40, o sea, hasta 40, perdón, hasta 40 dependiendo de los ingresos de uno. Yo me quedo con el cero y pago más de comisión. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Sí, Cuando sí, uno decide si invierte directamente en extranjero o por qué es interesante en Chile, etcétera. perfecto. Y un tema importante, ya también lo vamos a estar hablando, que es una cosa que el ETF o el fondo o la acción inclusive tenga el 107 o vaya a tener, pero otra cosa es si cuando sale el producto nuevo, como el de Bitcoin que salió hace pocas horas, efectivamente hoy tiene presencia y la respuesta es no. Hay que ver cuándo comienza a tomar esa presencia. Ya vamos a estar revisando eso. Así que eso. Si cumple como pasó en Estados Unidos, probablemente va a tenerla, pero no sabemos si los chilenos son igual que los gringos, porque el Bito en Estados Unidos fue una locura, el fondo más exitoso de la historia de Estados Unidos. Sí.
La gente quería invertir en Bitcoin, pero a través de una empresa seria. Claro, o sea, todo regulado, Sí, no antisistema, sino dentro del sistema, digámoslo así. Ya. sí. O sea, Bien, seria en el sistema, sí. claro, eso. Entonces, bueno, modo resumen, ¿cuál es el impacto de la rentabilidad? Lo mismo, ya los ejemplos los pusimos. Voy a estar pagando cero impuestos por mi ganancia. ¿Qué pasa si yo compro el día de hoy y pongo X millones de pesos en productos que se comen este beneficio y lo dejo en largo plazo, lo dejo en 10 años plazo? Importante, si en 10 años plazo ese beneficio sigue vigente, porque ya vimos que en 2022 lo cambiaron, puede ser que lo cambie en el futuro, puede ser, pero si no lo cambia, yo cuando venda esas posiciones, toda esa utilidad va a ir a mi bolsillo. Otro escenario, compré ahora y vendo dentro de 5 meses compré ahora y vendí en febrero del 2027, ya me acoge este beneficio. Así que de cierta manera, lo importante es cuando yo vaya a vender, el activo financiero que yo tenga mantenga esas condiciones de presencia bursátil, que es la parte un poquito más técnica, ya lo vamos a estar profundizando un poquito más. ¿Ya? Y aquí se habla un poco de eso, de que esta utilidad que generemos de estas inversiones no se suma a tu renta imponible, ¿ok? Como si pasa, como bien comentó Pancho, con un dividendo. O sea, yo tengo una acción, un ETF, un fondo que me paga un dividendo. Recuerden que un dividendo es una parte de esa utilidad que generó el activo financiero, pero me lo pasan en plata, en cash, y ese plata en cash para el servicio de impuesto interno es lo mismo como si hubiese sido un sueldo o un bono o una boleta de honorarios. ¿Eh? Así que esa plata sí va al volar complementario automáticamente. ¿Ya? Así que aquí pongamos un poco el ejemplo para yo comenzar a comparar todo esto. ¿Okay? Importante, primera columna, productos que se acogen al 107 LIR, o sea, que tengan presencia bursátil. El impuesto actual es el 10%, que es una tasa fija, ¿okay? 100%, siempre va a ser el 10%. El nuevo régimen va a ser 0%, lo que se llama ingreso no renta. Perfecto. Que esto, para la gente que sea más entendida del mundo inmobiliario, Pancho, me gusta siempre comentarlo, que este es como la especie del DFL2. Que mis ingresos por renta no van a pagar impuestos, ¿está? Por las primeras dos propiedades, en este caso. ¿Ya? Sí. Régimen general, ¿ya? ¿Qué pasa en el régimen general? ¿Qué significa el régimen general? Es el régimen, digamos, entre comillas, normal, que es lo que hablamos. Si yo recibo dividendos, recibo sueldos, recibo un bono, recibo una herencia, recibo varias cosas, ese capital va a ir a mi tabla, a mi renta imponible o a la tabla del impuesto global complementario, que es la que vemos en el lado derecho de la imagen, ¿ya? Que esta tabla, bueno, la hemos visto también en presentaciones previas, es una tabla progresiva. Recuerden que el impuesto a rentas es una tabla de impuestos progresivo, que mientras más vayamos generando ingresos, más vamos pasando de tramos y vamos pagando proporcionalmente más. Así que ahí lo vemos un poco el tema del factor. Ahí vamos a tratar de ver un poquito más a detalle. El tema del factor es el porcentaje que estoy pagando impuestos, ¿okay? Según mi nivel de ingresos. Pongamos el ejemplo. Se habla mucho, ¿verdad?, que las personas que ganan hasta cerca de 900,000 pesos o menos no pagan impuestos, ¿cierto? Porque están en este tramo exento, como dice ahí en el factor, ¿ya? Y mientras voy mejorando mis ingresos, voy a estar pasando el tramo del 4%, al 8%, al 13.5%, 23%, 30%, 35% y 40%, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen ya altos ingresos, aunque todo esto es muy subjetivo, pero que ganan 6, 7, 8, 10 millones de pesos o más, ya van a estar en tramos del 23, 30%, 35%. O sea que cualquier inversión financiera que haga este tipo de perfil y genere utilidad, si son productos que no se cojan 107 LIR, van a ir a ese tramo automáticamente, al 35, al 30, al 40%, que es un tramo ya más tóxico a nivel positivo, que ahí es donde haría mucho sentido el tema del 10%. ¿Okay? Importante eso. Cuando venga este cambio del 107 LIR, ¿eso afecta algo a las inversiones que no sean 107 LIR? No, obviamente es solo para el tema del 107 LIR. Y ahí, Pancho, ¿qué pasa con los depósitos a plazo y las cuentas remuneradas, que también son instrumentos bastante utilizados por el mercado local y por las personas? ¿Qué pasa con el tema impositivo? Cuando uno está invirtiendo en otro tipo de instrumento de inversión que no tiene una exención tributaria como esta, básicamente los ingresos tributan. ¿Ah? ¿Y cómo tributan? Entran en el impuesto global complementario. Es decir, dependiendo del tramo que tú estás, si estás, por ejemplo, ganando, supongamos, del 13%, ¿ah? Estoy ganando 45 millones al año, por decir un número. Esa inversión, esa utilidad, más que esa inversión, esa ganancia que yo tuve, va a pagar un 13,5% del valor de esa utilidad, ¿ya? Porque entra en ese tramo, ¿ah? Ese es un ingreso adicional a lo que tú ya generas. Entonces, eso es interesante de calcular. En depósitos a plazo, antes nadie, nunca en su vida se había preocupado de los impuestos porque era tan marginal la ganancia que valía huevo. Pero donde hubo algo que la gente como que, oh, ¿qué es esto? Fue en esta época que la inflación estaba en torno al 13%, 12%, donde los depósitos a plazo también se pusieron suculentos, pues estaban 8, no sé, y hubieron ganancias, porque sube la inflación, después empiezan a subir las tasas, baja la inflación, y por una época muy cortita del periodo del mundo, estaban
la inflación más baja que las tasas de los depósitos. Entonces, hubo ganancia real. ¿Ah? Porque aparte se considera, en el caso de los depósitos de plazo, pues, más allá de la inflación. ¿Ah? Entonces, como hubo ganancia real, hubieron muchas personas que tuvieron que pagar impuestos por depósitos a plazo, que fue muy curioso. Pero bueno, en las inversiones tradicionales, fondos mutuos, cosas de no presencia bursátil, eh, y todo tipo de inversiones, a excepción de las que tienen franquicias, como los ingresos por arriendo de los DFL2, que sí, tú tienes que entrar en el tramo. ¿Ah? Entonces, acá, dependiendo de cuáles son los ingresos de usted, va a ser probablemente, en la mayoría de los chilenos siempre están exentos, la gente que ya se pone a invertir en bolsa, por lo general tiene ingresos que superan los 25 millones anuales. Entonces tiende a ser que pagan entre el 8% al 23%. ¿No? La gente que ya está en 35% probablemente no quiere ver este mueble. ¿No? Claro, debería Ojalá verlo, que ¿no? sí, ojalá Sí, que sí, porque sean, pero sí. normalmente en mi experiencia los jefes que están ganando sobre 10 millones mensuales como que tienen un asesor tributario local, ¿ah? Y si no lo tiene, debería pensarlo. Sí. Además de asesor de inversiones, de un asesor tributario. Total, sí es. Bien, mira, una pregunta aquí, Raúl hizo una pregunta, dijo, una consulta práctica. Si ya compré acciones, me imagino que acciones locales chilenas, ¿Sí? para tener a largo plazo, para mantener a largo plazo, me conviene venderlas cuando salga la ley y recomprarlas para que se cojan el beneficio. Importante, y eso damos con la piedra. ¿Qué pasa con el beneficio? El beneficio se ejecuta o se hace el corte cuando yo vendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esas acciones ahora, pensando, por ejemplo, aquí a 10 años plazo, y tú vendes mañana, o sea, ahora todavía estamos en agosto, es utilidad si tienes utilidad, obviamente, si tienes pérdidas no Hoy tienes que día pagar nada. 10%. Claro, si vendes ahora y tienes utilidad, sobre esa utilidad vas a pagar un 10% en la próxima declaración de renta. Listo. ¿Qué pasa si las mantienes y lo que tú estás comentando, la dejo y el 2 de enero vendo las posiciones, pagas cero impuestos y compras? Vas a tener que pagar la transacción de venta y de compra, que eso obviamente es un monto pequeño, pero egresa, o sea, como que erosiona un poco tu patrimonio. Pero si mantienes ahí, hubiese sido lo mismo que hubiese mantenido las posiciones al día de hoy, dejándolas correr, porque el beneficio no se anota que yo compré en este año, sino es solo cuando yo vaya a vender. Hay personas que tienen posiciones de hace 5 años y se comieron positivamente toda la subida del IPSA, por ejemplo, y digo, mira, si vendo ahora me pega, si quiero mantenerlas a largo plazo, debería mantenerlas porque este tema del beneficio, a ver si pago el 0, pago el 10 o pago impuestos o no, es cuando yo vendo. Entonces, en este caso, si tienes una mirada de largo plazo y son buenas acciones y quieres mantenerlas, deberías dejarlas correr indefinidamente. El único riesgo, y es un tema no menor, es que si tú eso lo estás pensando en el año 10 y, por ejemplo, el próximo gobierno cambia la reforma y cuando tú vayas a vender no es el 0%, sino el 10, el 20 o el 30%, la va a pasar mal. ¿Okay? Va a tener que sí. Sí, Exacto. Entonces, el problema es que nunca nadie sabe el futuro y por eso también a veces hay instituciones que quieren poner reglas que sean como de largo plazo, que nos toquen, porque siempre en el futuro hay cierto grado de riesgo. ¿No? sí, entonces es un punto importante. Hay personas inclusive que ya están siendo relativamente, no pesimistas, pero que dicen, mira, si efectivamente el próximo gobierno, que todavía estamos partiendo, pero si el próximo gobierno o los candidatos, hay señales que efectivamente pudiesen cambiar o reformar esta ley, muchas personas eventualmente pudiesen pensar en pasar por caja, tener esa utilidad de bolsillo, pagar cero impuesto y quizás después recomprar o esperar el nuevo cambio de gobierno. Pues, ¿no? Bien, entonces, ahí también José nos hace un comentario. Ahí, Pancho, si quieres, parte tú. La pregunta igual Ah, no, de perdón, la de NNNN. ¿Existen NN. fondos? ¿Existen Eso. fondos de inversión que reinviertan los dividendos en el mismo fondo que tenga 107 PIR? Entiendo que sí. Hay fondos que Claro, sí. reinvierten los dividendos. Lo que sí, que reinvierten los dividendos, entiendo que no te deja exento de no pagarlos. Es que hay un tema importante, ¿sabes? Y es un tema un poquito técnico, pero normalmente si son fondos que no son dividenderos, porque hay fondos que efectivamente, o ETF, acciones que son dividenderos, hay otras que no tienen esa misión, sino que la propuesta de valor es como el concepto cuando uno habla de acciones. Yo digo, una acción hoy dividendera, pensemos en, no sé, Habitat o un banco que te paga buenos dividendos, está perfecto, pero una empresa, pensemos en Estados Unidos, una empresa tipo Tesla, que su tesis de inversión y su promesa no es pagarte un buen dividendo, sino que tu acción suba un por 5, un por 10, un por 1000, efectivamente esas empresas no pagan dividendos. Aquí si yo invierto en productos que no tengan ese potencial o esa política de pagar muchos dividendos, sino que la propuesta es que ojalá ese valor se revalorice, o sea, suba de valor en el tiempo. En Chile hay una ley que obliga, digamos, a las empresas, a los fondos, a pagar el 30% de su utilidad en formato de dividendo, por lo menos ese porcentaje. ¿Okay? Por eso también el mercado chileno es muy conocido por ser un mercado de dividendos, que
Mucha gente lo conoce por tema de las acciones, pero esa regulación aplica también para los fondos y para los ETF. Entonces, ¿qué pasa con fondos? Pueden pagar una vez al año, que normalmente pasa en junio, y ese dividendo en general te lo pagan en cash, llega a la caja, a la cuenta del corredor de bolsa, te afecta el tema impositivo, tu bloque complementario, y tú lo puedes reinvertir, pero ya tienes un egreso de ese dividendo. Sí, ¿Okay? en el fondo NN, cuando a ti, aunque el fondo te diga, oye, ¿quieres reinvertir esta plata? Tú tienes que pagar impuestos porque lo que está haciendo es te ofrece hacerlo automático, pero pasa por tu servicio de impuesto interno igual. Pasa como que se ganó y después tú lo mediste nomás como precio de compra de la acción del fondo, qué sé yo, pero tú tienes que tributar por ese ingreso porque ese ingreso es dividendo. No hay franquicia Claro. tributaria para el dividendo. Y eso lo puedes ver en la página de la bolsa, ¿sabes? Si te manejas un poco más la página de la bolsa, que está lo que se llama la parte de eventos de capital, si el activo financiero que tú tienes, ya sea un fondo, un ETF, genera un evento de capital que dice, vamos a pagar un dividendo el día tal, así sea que tú lo vayas a reinvertir, ya el hecho que se genera eso, a nivel tributario, ya eso es plata para ti, es ingreso renta, ¿no? Eso. A diferencia de Europa, aquí, bueno, nos vamos a otras latitudes. En Europa están lo que se llaman los ETF de distribución y de acumulación. ¿Okay? Que eso no es tan común en Chile ni en Estados Unidos tampoco existe, sí existe en Europa, que básicamente son productos que sí por su ADN yo puedo invertir en productos que no reparten dividendos, los reinviertan, pero esquiven esa parte tributaria y efectivamente son un poquito más eficientes porque no hay ningún poder de erosión de ese patrimonio por el tema erosivo del impuesto. Así que, pero eso solo está en Europa, o sea, bolsas como Irlanda, Alemania, etc. Bien, sigamos entonces por acá. Entonces, ahí, modo resumen, si yo tenemos la tabla de impuestos por complementario por estos tramos, y ya sabemos que hoy el artículo 107 LIR paga un 10% fijo, que aunque eso va a cambiar pronto, también en general uno puede pensar, ¿qué pasa si yo estoy en el tramo exento? ¿Qué pasa si yo gano 600,000 pesos, 700,000 pesos, 800,000 pesos y quiero invertir en bolsa? ¿Me conviene invertir en productos 107 LIR o me conviene invertir en productos que no se acojan al 107 LIR? ¿Cómo lo ves, Pancho? Indiferente. Con esta nueva norma, en el fondo, si tú estás en un tramo bajo, en un tramo exento, te va a dar lo mismo. Exactamente, por eso que mientras uno vaya mejorando los ingresos, uno tiene que comenzar como a despertar un poquitito este entendimiento por el tema tributario, porque después quizás puede ser tarde decir, mira, me fue bastante bien, los próximos 10 años mejoré mis ingresos, ya estoy ganando, no sé, 1, 2, 3 millones de pesos o más, y ya tengo ojalá un buen capital invertido y de repente ahí ya estoy en un tramo más alto y cuando quiera vender para, no sé, comprar casa, para un viaje, para una emergencia, ya ahí ese ingreso probablemente si no es 107 LIR, va a ir algo complementario y te va a comenzar a pegar ya un 13.5, un 23% o más si obviamente tienes un ingreso más alto. Así que... Y recuerden que el tramo no es la renta líquida, es la renta imponible. Entonces, porque a veces mucha gente dice, 11 millones dividido 12 son, no sé, X plata. Y no, pues porque aquí hay unas cosas extras que hay que descontarlas. Entonces, más o menos esto debe andar por ahí por los 800,000 pesos líquidos, una cosa así. De 800 para arriba ya empezáis a pagar impuestos de alguna manera. Ya, ahí nos comenta... Pero más o menos eso. No, pero sí. José nos comenta, pregunta derivada de lo anterior. Mismo escenario, compré este año, acción local, perfecto, y vendo a pérdida el próximo año. ¿Se mantiene la posibilidad de reportar pérdida para...? Esto es un buen punto. ¿Qué pasa? Normalmente lo que se entiende hoy es que si efectivamente yo vendo hoy con pérdida, genero un crédito para la próxima declaración renta. ¿Okay? Eso me puede ayudar. Pero si en teoría, o lo que se habla el día de hoy, es que también esperar que esto corra un poco más, si yo estoy el año próximo y ya el producto se acoge al 107 LIR, que ya es un ingreso no renta, en teoría no va a generar ese crédito. En teoría, hay que ver realmente qué sucede, pero en teoría como no me están cobrando nada, si tuve pérdidas no debería generar crédito fiscal. Sí, pues, no debería. Hay que esperar la letra chica, aquí pasan los pormenores, pero no debería. Pero es un buen punto. ¿Ya? Bien, sigamos un poco acá entonces. ¿Qué hacer hoy? Que va en la misma línea estas últimas dos preguntas antes del 27 de enero. Importante, eso siempre es recomendación. Si yo al día de hoy tengo que entender dónde estoy parado, tengo que entender cuál es mi realidad, qué ingresos tengo según el tramo impositivo, qué inversiones tengo al día de hoy. Si ya tengo plata, digamos, invertida, ya sea en fondos mutuos, en ETF, en acciones puntuales, en acciones gringas, en Bitcoin, lo que sea, debería hacer como un pequeño repaso, es decir, de esos productos, cuáles se acogen al 107 LIR hoy, perdón, cuáles no. Ver en qué tramo positivo estoy, qué nivel de ingresos que tengo. Si yo estoy en un tramo un poquito más tóxico, entre comillas, del 13.5, 23% en adelante, tengo que ponerle ojo a esto. Si todavía estoy en un tramo más bajo o un tramo exento, hoy quizás no debería preocuparme tanto por esto y sí por enfocarme en mejorar los ingresos, seguir invirtiendo, generando caja. ¿Ya? Y esa proyección es importante. No solo pensar al día de hoy
en qué tramo positivo estoy, si me conviene o no me conviene el 107 LIR, sino si yo hoy, por ejemplo, gano 1,5 millones, pero tengo un buen perfil, me estoy sacando la mugre, tengo cierta certidumbre o tengo la determinación de en 3, 4, 5 años ojalá ganar 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, ya sea con emprendimientos, con trabajo, con un complemento de todo, quizás tengo que tener esa mirada larga y decir, ¿sabes qué? Quizás hoy no me conviene tanto invertir 107 LIR o no, no me importa tanto, pues estoy en un tramo pequeño, pero como tengo estas ganas, digamos, y esta proyección, quizás sí me conviene ir tomando más posiciones dentro de esos 107 LIR para no tener eventuales problemas de pagar más impuestos en el futuro. ¿Ya? Hay que tener cierta idea. ¿Ya? Bien, pausar rescates, eso es importante. Si yo, en la misma línea, si yo tengo, por ejemplo, un buen capital que ahorré hace un buen tiempo para comprar mi propiedad, para comprar mi casa familiar, o vendí un departamento y me quedó caja y eso quizás lo quiero invertir para otra cosa, o para un viaje, para comprar el auto, para pagar, no sé, el estudio superior, lo que sea, y yo necesito sacar ese capital de productos que hoy son 107 LIR, ojalá, si somos muy eficientes, tratar de dilatar esa decisión de rescate hasta el 1 de enero para que ese capital o esa utilidad que tengo acumulada no pague impuestos. Eso sí es posible. O sea, si de repente necesito pagar ahora las vacaciones de septiembre, nada que hacer. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana está hablando con un cliente que estamos pensando para marzo del próximo año pagar unas grandes vacaciones y ya el capital lo tenemos invertido el día de hoy. Ahí es como, mira, tratemos de esperar hasta enero o febrero, hacer el rescate, no pagar impuestos y pagar lo que quede pendiente del día. Entonces, eso, si también tenemos capitales más grandes, obviamente esto es un punto importante porque puede ser la diferencia de pagar varios millones de pesos o no pagar. Y el tema del plan B, me gusta llamarlo el plan B ahí, Pancho, no sé si esto lo has escuchado. ¿Qué pasa si yo tengo un tramo positivo alto? O sea, yo gano hoy, no sé, 6 millones, 7 millones, 10 millones o lo que sea, tengo un tramo positivo alto y quiero, o sea, tributariamente no me conviene invertir en productos que no sean 107 LIR. O sea, me conviene invertir 107 LIR para tener el 0% de impuesto cuando yo quiera vender esas posiciones, sea ahora o en el futuro. Pero quiero invertir en productos que no se cojan 107 LIR, porque quizás es un producto chorro que me gustó, un producto distinto, un producto que estoy buscando y quiero ponerle una ficha o ponerle un capital importante, pero no tiene el 107 LIR. ¿Qué alternativas tengo? Y el APB es extraordinario. Recuerden siempre que el APB empezó para jubilar, pero ahí uno tiene que tener clarito sus objetivos. El objetivo jubilación, el APB no tiene comparativo, no tiene. Alguien, aunque te trate de vender la pomada, que el ETF no sé cuánto es más barato, nada en instrumentos de fondos de inversión, ETF, fondos de acciones, le ganan al APB. ¿Ya? Que lo Sí, tengan es clarísimo. Pero ese está importante, sí. pensado para jubilar. Este siempre gana si es que tú te mantienes con esa plata hasta jubilar. Si la sacáis antes, perdí, pagaste de más. Exactamente. Y es un punto, me gusta verlo como el APB, es como una herramienta que tenemos todos disponibles para complementar nuestra jubilación. Si yo uso mal la herramienta, me castigo. Y usarla mal es poner capital y sacarlo antes de mis 65 años, por ejemplo. Si la compré ahora y la saqué dentro de un año para una emergencia o dentro de 10 años, si tengo 30 y tanto, igual me va a castigar. Así que ojalá utilizarla para capital que ojalá no preveamos necesitarla. Yo siempre comento, si se acaba el mundo, esa plata no la saco. Si eso lo tengo claro, podríamos obviamente hacer APB e invertir fuerte. Entonces, dentro del APB, aunque no es tan común, porque normalmente uno conoce el APB por los fondos de la FP, los seguros con ahorro y otras cosas más, y los bancos que tienen también sus fondos mutuos series APB. Hay otra manera, a través de las corredoras de bolsa, de poder invertir y hacer APB, pero que de cierta manera tenga un poco más de libertad en elegir en qué productos invertir. Entonces, pudiese elegir productos que no sacan al 170, que son productos un poquito más temáticos, productos un poco más distintos, pero como están en esta cubierta APB, cuando yo quiera, incluso dentro de esa corredora bolsa, comprar y vender, siempre y cuando yo no saque la plata del APB, no tengo que pagar impuestos. Así que eso puede ser una herramienta un poquito más sofisticada, pero ahí la dejo. ¿Ya? Bien, Pancho, ¿alguna pregunta que hayas visto por ahí? Ya nos has dejado un par. Yo veo una interesante, por ejemplo, una que Vale. habla de fondos que tienen el 57 LIR y el 107 LIR. Ahí uno no es que elija, se activan solos. Pues si yo tengo un fondo mutuo, el cual genera una utilidad de 30 UTM y lo retiro y gano esa plata, ese monto está exento de impuestos. Entonces, ahí uno tiene que también, acaba siempre de depender del bolsillo personal. Pues nadie se puede meter en un bolsillo ajeno. Pero si yo soy una persona que estoy metiendo gran capital. Supongamos que estoy buscando esto para mí, un sueño grande de un pie de una propiedad de mis sueños, qué sé yo, y son varios millones, vaya a quedar corto con el 57 probablemente. Entonces, ahí es donde uno tiene que decidir dónde pone ese tipo de instrumento para ese tipo de objetivo. Si uno dice, oye, yo voy a hacer un fondo mutuo de caja chica, ¿ah?
el 57 TIR queda perfecto, ¿ah? Porque yo por un fondo mutuo, un tipo medio money market o de poca rentabilidad, pero con el fondo que yo quiero estar tranquilo, que no va a pasar nada, probablemente no voy a llegar a cumplir las 30 UTM porque es un fondo de emergencia que lo voy a ir sacando constantemente. En ese caso, el 57 funciona muy bien, porque esas pequeñas ganancias que tengo se exentan de impuestos. ¿Ah? Entonces, son objetivos distintos. ¿Ah? El 107 Bien, normalmente la gente quiere hacer pasadas buenas, grandes, ¿cachai? Ese es como el usuario clásico de que busca el 107. Vuelvo a decir, si alguien tiene una renta más pequeñita, probablemente los beneficios no los vea como tan guau, porque si yo pago el día, no sé, pues, en un fondo mutuo 8% de impuesto en la ganancia, y además tengo las primeras 30 TM cero, eh, pagar un cero por el otro no me llama tanto la atención, pues voy a pagar un 8 y tampoco es tan terrible. Entonces, aquí uno tiene que ir viendo su situación personal para ver cuál es el vehículo que me va a convenir. bien. Ahí Jairo nos comenta un poco lo que ya hemos hablado de si yo tengo opciones al día de hoy, me conviene vender y recomprar a partir del 1 de enero. A nivel de eficiencia, de costo, en teoría no me conviene, porque si tengo certidumbre y seguridad que ese beneficio va a seguir, ¿para qué hacer ese movimiento? Excepto que efectivamente yo estime que eso puede cambiar en el futuro. Y si puede cambiar en el futuro, ahí se hace sentido lo que estás comentando. Yo saldría a Sí, pues. vender, capitalizo, cambio el precio de compra para que la futura eventual utilidad pague menos impuestos porque además Sí, no, 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 yo creo hoy. que va a haber harto movimiento en la bolsa Sí, el próximo año, sí, porque hoy, como dice José González, pues si yo compré acciones de invento a un valor de 50 millones de pesos, un gallo que tenía harta boca, y hoy día valen 100, chuta, aunque me cobren una comidita, igual me sirve harto sacar 50 libras de impuestos y después vuelvo a meter, en vez de 100, 99, por decir algo por la comisión, sí. entro con 99 millones, que es el nuevo valor que tengo, cosa que si después crece a 200 en el futuro largo, chuta, son solamente el doble, no cuadruplicar, como hubiera sido si mantenía los 50 originales. Bien, importante también entender, ¿sabes? La parte como el espíritu, digamos, de este artículo cuando fue creado en 2001, era exactamente lo que, la antítesis de lo que comentó Francisco al inicio, lo que pasó cuando esto cambió al 10%, era como promover, digamos, que la gente La invirtiera inversión local. localmente, exactamente, que Sí. hubiese capital, confianza para darle dinamismo, para darle liquidez al mercado, que va exactamente en dirección conceptualmente opuesta a lo que está comentando Ignacio, que lo que quiere este artículo es buscar que la gente invierta acá y que no se lleve el capital fuera. El capital fuera aumente, pagar más impuestos. Si es que la gente hace el trabajo correctamente de informarlo, que si no estaría conceptualmente evadiendo, sea por desconocimiento o por intencionalidad. Pero si el capital no está invertido acá, efectivamente no le da dinamismo y otro tipo de utilidad para el país que es lo que interesa, ¿no? Pero en esa misma línea, Ignacio, no por echarte tierra, pero si efectivamente tienes inversiones fuera y no las has declarado, deberías declararlas y dentro, dependiendo del capital, obviamente, pero, o sea, tienes que hacerlo sí o sí, pero dependiendo del capital, al día dentro de este paquete de reformas que están ya siendo aprobadas, hay un punto importante, que también no es tema de este webinar, pero importante, que está el tema de una ventana de repatriación de capital. Sí, se viene también ese Básicamente, tema. ¿Eh? Ojo ahí, Ignacio, porque sí, la gente que tiene plata fuera no declarada, igual se puede meter, o sea, uno piensa que, típico, uno siempre dice que nadie te fiscaliza hasta que te fiscaliza. Y es mucho más duro. ¿Ah? Entonces, si tienes la ventana de opción de repatriar capitales, y eso se ha hecho en muchos gobiernos, sí. Bachelet hizo uno muy famoso, y eso le sirvió mucho más que la reforma tributaria prácticamente. O sea, Boric también lo repatrió. hizo, bueno, tampoco a él no le funcionó mucho, pero sí lo hizo. O sea, siempre, cada cierto tiempo hay ventanas. Sí. Hay repatriación de capitales, sí. Así que, Entonces, eso, y Felipe Araya, yo creo que hay una confusión ahí, ojo, porque el interés compuesto, no, el valor del precio de la acción no tiene mucho que ver con el interés compuesto, por si acaso. ¿Ya? El interés compuesto consiste en que tú reinviertas simplemente los dividendos para ir teniendo mayor volumen de acciones, pero no tiene que ver con el mayor valor de la acción. Entonces, si tú vendes y recompras, no afectan absolutamente nada el interés compuesto. Lo único que pierde, obviamente, es la comisión de compra y venta, pero claro, son carriles distintos. Interés compuesto, las acciones no tienen interés compuesto per se. ¿Ah? El interés compuesto se genera si tú reinviertes lo que ganas, hasta en un depósito a plazo, que obviamente como ganáis tan poquito, es poco el interés compuesto que se genera, pero el interés compuesto no tiene que ver con el valor de la acción. claro, es un punto importante. Si yo, por ejemplo, estoy en tal acción y salí y entré a un precio similar o al mismo valor, en un ejemplo 100% didáctico,
conceptualmente no estoy cortando el interés compuesto. ¿Y cuándo corto el interés compuesto? Efectivamente, cuando los dividendos que me está generando esa inversión o esa acción Me los gasto. Exactamente. Sí. Y también, pues eso es cada uno inversionista. Pero si yo veo la empresa, si estamos pensando en una empresa, en una acción, la empresa que está por detrás y la utilidad que genera, por ejemplo, se la gasta también eso y no la reinvierte, efectivamente ahí se pierde también el interés compuesto de la sociedad, de la compañía que de la empresa. Claro, sí, porque la acción de una empresa sube, es porque la utilidad de las empresas sigue reinvirtiendo, sigue creciendo, es interés compuesto cada la empresa, que si uno es dueño de esa acción, se aprovecha eso y también yo reinvertir ese dividendo, ¿no? En el caso emblemático Codelco, cuando no lo dejan reinvertir sus utilidades, están matando la gallina de los huevos de oro. Y ahora es polémico porque lo dejaron reinvertir sus utilidades y eso en verdad debiese ser positivo para que la empresa tome aire y tome decisiones, ojalá que lo usen bien obviamente, pero las empresas que quieren crecer, ser competitivas, qué sé yo, reinvierten. Ya, bien. Ahí NN otra vez nos pregunta, si yo compro ahora una acción en Chile y la vendo a partir de enero de 2021, no pago impuestos si tengo ganancia de capital. Correcto. Ese es el concepto. O sea, si generaste utilidad y compraste hoy o el próximo año, cuando hayas comprado, pero si vendes a partir del 1 de enero y generaste utilidad o generaste ganancia, eso es ingreso no renta, no paga impuestos. Bien, eso. Así que, bueno, ya básicamente hemos tocado, creo que todos los puntos claves. Más preguntas que tengan, perfecto. Tenemos también unas preguntas que nos dejaron por redes sociales, así que si quieres vamos con una de esas, mientras si tienen más preguntas o comentarios por acá los pueden ir dejando, ¿ya? Así que ahí, Pancho, te lanzo una a ver qué pasa. Y nos dicen, ¿cómo le informo al Servicio de Impuestos Internos que mis ganancias están bajo el 107 LIR en la próxima operación renta? ¿Cómo le informo? O sea, tengo que, así como el DFLO, yo tengo que informarle al Servicio de Impuestos Internos. Es automáticamente porque acá los informantes son los bancos, las corredoras, al revés. Es un problema que no lo hagan porque las corredoras por ley tienen que hacer lo que se llaman las declaraciones juradas. Y en esas ellas informan a impuestos internos tus precios de compra, de venta, los movimientos. Entonces, es automático. Como les dije, si por ABC motivo llegase a pasar que la corredora es charcha, no las hizo, ahí uno tiene que hacer un poco la pega, o también no es que sea mala, ojo, hay corredores que son más nuevas, son más chicas, y ellos hacen las declaraciones juradas, te las mandan a ti para que uno manualmente las informe. Especialmente cuando tú compras, eso se usa mucho cuando tú compras acciones de afuera, porque las acciones locales tienden a ser automáticas, las acciones gringas, no. Entonces, uno cuando está metido en, no sé, un Racional, un TRI, un Fintual, incluso en la parte de acciones, que estáis comprando acciones gringas, ellos te mandan un documento para que tú hagas la pega, y ahí es donde uno muchas veces se hace el loco, pero esa pega, si uno no la hace, está de a poquito perdiendo puntitos con impuestos internos que eventualmente puede ser un problema. Así es. Ahí nos comenta Jairo, la exoneración del impuesto, o sea, hablando del 107 LIR, ¿aplica también a personas jurídicas? Efectivamente, todo lo que es 107 LIR aplica tanto a personas naturales como personas jurídicas, empresas. Lo importante es que si el producto se acoge al beneficio y se opera a través de una corredora de bolsa, pasa lo mismo. Entonces, en este caso, igual que las personas, la empresa, en vez que fuese, por ejemplo, el tramo a lo que paga la empresa, el impuesto de primera categoría, por ejemplo, el 27%, que también está en esta reforma para que baje progresivamente un 23%, eso pagaría hoy un 10% flat, fijo, no un 27%, y a partir del 1 de enero, 0%. Oye, aplica lo mismo. Así que también les conviene a las personas que tengan buen capital o capital disponible líquido como sociedades, ¿ya? Bien, aquí nos comenta, bueno, Felipe, aquí, aunque no se pague impuestos, igual tengo que declarar, sí, ¿okay? Eso igual que, voy a poner el mismo ejemplo, que también Pancho tiene mucha experiencia en el tema inmobiliario. Yo tengo una primera propiedad de inversión, la arriendo, ¿tengo que declarar ese arrendo o como no tengo que pagar impuestos por el DFLO, no tengo que declararlo? Normalmente sí, pero no te cobran nada. Si no lo declaras, no queda la embarrada, ¿ah? Pero lo ideal, en el fondo, lo que uno tiene que tener claro es que lo ideal es que uno declare, nomás. Declare las cosas y si tienen beneficios, si tienen exenciones, se van a ejecutar, en el fondo. Pero es mejor estar como más, que tengan más conocimiento, especialmente si uno quiere aprovecharse del sistema, ¿ya? Porque obviamente puede haber alguien que me diga, yo soy medio anárquico, prefiero tener todo escondido, qué sé yo, ya, pero eso es una historia de alguien personal que quiere hacer un cuento de esa manera. Entonces alguien dice, oye, yo me estoy preparando para sacar la casa propia, entonces
sí es importante declarar todo, porque después tú, ante ojos de un banco, oye, mira, tengo los ingresos auditados, mira, tengo 3 propiedades, se arriendan las 3, están con contrato, aquí están los impuestos que he pagado, y acá están las que están exentas, pero son ingresos no renta, entonces tengo doble ingreso adicional, y mientras uno esté aprovechando el sistema a su favor, uno tiene que declarar todo lo que quiera. Si uno dice, yo prefiero estar bajo la ley porque tengo un estilo de vida que todo es negro, ya, ese es otro cuento. Sí, claro, totalmente. O sea, y ahí, Felipe, importante, a diferencia de el mismo ejemplo que les planteé, yo tengo un departamento, lo arriendo, pero como sé que es mi primer DFL2, no pago impuestos, puedo informarlo o no informarlo, porque en ese caso sí es manual, porque tengo que yo cargarlo, excepto que lo tuviese con una corredora de bolsa, con una corredora de propiedad. Pero ¿qué pasa con las inversiones financieras? Ya como lo hace una corredora de bolsa y tiene que hacer una declaración jurada, ellos automáticamente tienen que informarlo por un tema de registro, nada más que eso. Y como te vas a dar cuenta, como al día de hoy igualmente pasa, al momento de hacer la declaración renta, están lo que se llaman los asistentes. Y hay un asistente que se llama asistente de enajenación de acciones y cuotas de fondos de inversión. Y ahí te va a salir el detalle así similar, y voy para atrás, disculpa si los mareo, pero va a salir algo similar que es lo que estamos hablando. Lo que se llama 107 LIR y régimen general, que es en lo que va al valor complementario, que son ventas que hiciste de productos que no se cojan 107 LIR. Ahí lo que va a salir es un registro 100% informativo de qué posiciones usted vendió este año fiscal. Si se coge el 107 LIR, se informa que vendiste, cuánta utilidad generaste y te dice impuesto a pagar, cero. No te afecte en nada, y si te ayuda en lo que está comentando Francisco de posicionarte mejor frente al sistema financiero, eventualmente si queremos sacarle provecho al sistema. ¿Ya? Bien, Felipe, estamos claros por ahí. Víctor nos comentaba, hola Francisco, hola Cristian. Si tengo activos no 107 LIR, ¿me conviene tomar paralelamente un APB en el caso que decida sacar dinero de esos instrumentos no 107 LIR? ¿Cómo lo ves, Pancho? A ver, me perdí la pregunta, ¿cuál ¿cómo era? A la que dice Víctor Trincado, hola Francisco Cristian. Si no tengo activos, si tengo activos no 107, me conviene tomar paralelamente una APB en caso de que decida pagar, que son, como te digo, depende de tu objetivo. Si tú me dices, yo quiero invertir plata para mi jubilación, APB, siempre. Si el objetivo no es jubilación, no APB. Y ahí da lo mismo. Yo pensaría hoy día, porque está interesante el 107, porque es una ventana oportuna para ganar plata y no declarar impuestos, o más que no declarar, no pagar impuestos. Yo sacaría un fondo 107, porque hay muchos, ¿cachai? Si la oferta fuera poca, si yo te dijera, mira, no, es que en el 107 solamente está el S&P 500. Entonces, ya, filo, yo no quiero invertir en eso, prefiero la renta fija, entonces me voy a ir a un fondo mutuo de renta fija. Pero hay mucho fondo acogido al 107 LIR que simula todo tipo de fondos mutuos prácticamente. Entonces, hay mucha oferta disponible para aprovechar el 107. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, si es que ustedes quieren hacer una pasada más o menos, ¿ya? Porque si uno, porque ahí también tiene que hablar los costos, obviamente, del fondo, pero a su vez, si yo, bueno, que ahí la ley puede cambiar siempre. Yo Sí. estaba pensando que me aprovecho el 57 de la ley, que es mutuo, porque voy a ganar poquita plata, ¿para qué voy a ir a un 107? ¿Ah? Pero en verdad todo puede cambiar en el futuro. Sí, no, ahí, Víctor, solo por un tema 100% tributario, ¿ok? Entendiendo que la APB efectivamente es de largo plazo y ojalá no tocarlo. Creo que es presencia bursátil, Chris. Ya, Igor dame. le pregunta que está bien bueno. Un segundo, Igor. Vamos con Víctor para cerrar este punto. Ya. Solo pensando el tema tributario, si tú tienes la necesidad de sacar capital hoy de inversiones no APB y que efectivamente van a pagar en tu caso probablemente un 13.5, un 23%, que ya es un tramo un poquito más alto, y quieres buscar la manera de paliar un poco ese impuesto que vas a pagar, efectivamente, si haces aporte a la APB, régimen B, importante, vas como a puedes neutralizar un poco ese efecto positivo, pero sabiendo que la plata que vas a poner en la APB, ojalá no tocarla hasta tu jubilación. Entonces, sí te puede ayudar como una herramienta, ¿no? Pero para dejándolo correcto. Entonces, bien, ahí nos comentaron dónde está la pregunta que me comentaste. Igor Mancoch. Coño, ahí, estimado, nos explicaron presencia bursátil. Ya, perfecto. Ese término es la base de todo esto. Es un término, una definición un poquito técnica, pero efectivamente es la base, que dice, ¿qué es la presencia bursátil? Se necesita que para que los activos financieros se acojan a este beneficio y cumplan con esa presencia bursátil, esa definición, tienen que ese producto o esa acción o ese ETF tiene que ser primero que todo un producto que transe bolsa, en este caso en la Bolsa de Santiago,
y que tenga esa presencia. ¿Qué es presencia? Que tenga un volumen de transacción conceptualmente alto, ¿okay? O sea, que haya muchas personas y empresas queriendo comprar y vender, o sea, que todos los días haya muchas operaciones, ¿okay? Porque, por ejemplo, hay acciones chilenas que tienen poco volumen. Yo de repente quiero comprar y no hay quien comprarlo. Quiero vender y salir de la acción y puedo pasar meses tratando de vender porque no hay nadie interesado por eso. Eso se llama que no tienen liquidez, ¿no? Entonces, esa presencia bursátil, si voy a la definición técnica, dice que el valor o el activo tiene que haber alcanzado una presencia, o sea, un volumen de hábiles bursátiles. O sea, los últimos 180 días bursátiles hábiles, este producto tiene que haber transado al menos el 25% del tiempo. O sea, de estos 180 son cerca de 45 días, que haya una transacción mínima diaria en ese número de días de al menos 1000 UFs diarias. O sea, hoy un poco más de 40 millones de pesos. Entonces significa, definición un poco más básica, que tiene que haber suficiente volumen de transacción para ese activo financiero. O sea, si yo quiero comprar rápido y salir rápido, que tenga esa posibilidad. Eso es presencia bursátil. Básicamente eso. Tengo que tener al menos el 25% del tiempo, de la mitad de un año, de 180 días hábiles, transables, que haya operaciones sobre o 1000 UFs o más diarias. ¿Ya? Eso es como el término un poquito técnico. ¿Ya? Eso. Aquí comentaba Osvaldo Badilla, cuando se retire la PB en su momento igual se pagará impuesto. Si sacas la PB antes de la fecha de jubilación, efectivamente te van a castigar el tema impositivo. Si lo dejas hasta el final, vas a pagar lo correspondiente igual que la FP. ¿Okay? Va a ser la salida como que coherente, la salida que te conviene. ¿Ya? Hay otra pregunta por acá. Aquí Juan nos comentó, bueno, igual esto no es tema, pero igualmente te respondemos claramente. Sé que no es objeto de este webinar, pero aprovechando que Francisco está acá, ¿qué pasó con eso de que se iba a aprobar el DFL2 a más de 2 propiedades? Bueno, está dentro de Check. esta normativa, uno lo puede buscar en el diario constitucional recién, hace 10 días, en el 9 de agosto, y se estableció un impuesto único del 5% desde la tercera en más. De hecho, no he visto que tenga un límite. Es muy curioso, Excelente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Entonces significa que tú pagas un impuesto único del 5% del arriendo. Es decir, si el arriendo son 500 lucas, pagáis 25 luquitas de impuesto por ese arriendo, desde la tercera propiedad. Yo lo encuentro, es un incentivo a la inversión, ojo, ¿no? Porque siempre todo, uno como que trata de, no lo dice específicamente, porque si uno lo dice, te ganáis enemigos de la vivienda así propia, es. pero el DFL2 cuando se originó por primera vez en 1959, también estaba pensado para inversionistas, solamente que nadie lo dijo, porque se veía feo, se escucha feo, ¿ah? Pero por algo era DFL2 ilimitado en esa época, porque necesitaban echar adelante la construcción en Chile, porque Chile en esa época estaba en el suelo. ¿Ah? Entonces, hoy día no estamos en el suelo, pero tenemos una crisis importante, entonces están buscando formas de reactivar. ¿No? 5% entonces de impuesto único, y lo más curioso y interesante a su vez, que se pueden acoger las empresas. Es un Ojo con temazo. eso. Sí. ¿Ah? Desde la primera. Entonces, si yo estoy pagando hoy día, en el fondo, un impuesto, o sea, tendría que pagar el tramo que yo esté, o en el caso de empresa, dependiendo cómo esté constituida la empresa, un 12,5, un 27, ahora es impuesto único 5. Eso sí, no me puedo acoger a la recuperación de IVA, tengo que elegir una u otra. ¿Ah? Pero una empresa las empresas que facturan alto, una empresa que funciona, que vende, no una empresa que se creó para recuperar IVA, esto es maravilloso, es muy interesante, porque yo normalmente una empresa genera ingresos, tiene mucho IVA a crédito, compra una propiedad, le agrega el IVA a débito, no hay que hacer inversión de IVA, simplemente tenía a favor, ahora de esto te sirve en contra, y de pasada pagáis menos impuesto por ese arriendo de esa propiedad como empresa. Sí, es Entonces, un temazo, yo creo que lo podemos dejar para el próximo buena, pero básicamente esto está promoviendo, a diferencia de la última reforma tributaria del último gobierno que salió rechazada, que las personas naturales tengan más de 2 propiedades, formato de inversión, sin tener que tener la necesidad de constituir una sociedad y, sí, bueno, de tener tener un los beneficios. contador, de no Sí, sé toda la qué, burocracia, exactamente. y Entonces, como empresa, ojo, no, más que mensual se paga anual, ¿ah? Pero son 25 lucas mensuales, más ver, como uno podría ir provisionando, porque este impuesto es el impuesto que tú pagáis al año siguiente, porque tú pagáis todos los, en el fondo tú estás pagando ingresos, estás recibiendo ingresos, y al abril del otro año te van a decir, a ver, señora Mabel, ¿usted cuánto ganó? Ah, usted ganó 3 millones por el arriendo de su propiedad, ¿ah? O no sé cuánto, supongamos que si era 500 lucas, usted ganó 6 millones.
Ya, con el régimen actual, 6 millones de esa propiedad, ¿usted en qué tramo está? Está en 13, usted me debe un 13,5% de esos 6 millones. O sea, usted me debe 700, casi 800 lucas. Ahora va a salir, no, de esos 6 millones, usted me debe solamente 300 luquitas, porque ese es el 5% único, y listo, y se acabó. Son 2 millones, en el fondo, 5 millones para el bolsillo, 5 millones y tanto, y el resto para el impuesto. Ya, bien. Caso de Igor, bueno, había comentado un poco lo de la presencia bursátil, se mide en porcentaje y es donde puedes buscar esa información. En la página de la Bolsa de Santiago hay un listado que dice el tema de presencia bursátil y se mide, digamos, se cuantifica por porcentaje. Ya habíamos hablado que para que tenga esa presencia bursátil tiene que tener al menos 25% más. Y hay un listado que te dice, por ejemplo, pensemos en las acciones locales más conocidas o más transables, no sé, Sokimich, Latam, Banco de Chile, Habitat, etcétera, tienen un 100% de presencia bursátil. O sea, todos los días prácticamente de esos 180 días se están trazando un volumen alto y otros fondos u otras acciones menos transables te dicen un 33%, un 50%, un 40%. Así que, y de repente puede perder la presencia bursátil. Por eso es importante cuando yo vaya a vender, ojalá validar que el producto siga teniendo el 107 LIR, porque aunque son algunos fondos en particular, pudiesen perder ese beneficio y esa utilidad pudiese ir a alguna complementaria. ¿Ya? Por eso tratar de elegir productos que tengan buena presencia bursátil. ¿Ya? Aquí nos comentó Evelyn eso, que pensaba que el APB no sabía que era solo 100% para el largo plazo. Sí, efectivamente, si uno ve, se llama ahorro previsional voluntario. O sea, fue un producto también creado en buena fe para complementar nuestro momento de jubilar, sabiendo que los fondos NFP suelen crear jubilaciones bastante bajas, pero aunque sea voluntario y yo pueda meter el capital y sacarlo, está pensado con esa fe de complementarlo. Si lo uso mal, entre comillas, me va a castigar a nivel positivo en el presente o cuando vaya a sacar capital, ya sea a mis 58, 57, 50, 30 años. ¿No? Bien. Y complementando un poco con lo que estaba hablando de Mabel del tema del ingreso por rentas, todas las inversiones financieras que no tengan el 107 RIR o hoy que tengan 107 RIR y paguen el 10%, si yo compré hoy la acción de X empresa y la vendí, esa utilidad me llega a mi cuenta de inversiones, pero el impuesto que voy a pagar viene en la próxima propuesta de declaración de renta. O sea, no es que se paga ahí mismito en la corredora, sino se hace en la declaración jurada, así que siempre tengo que tener, si tuve un año de muchas ventas con buenas utilidades, debería estar preparado para que quizás en el momento de declaración de renta venga algún pago que tengan que hacer o quizás si dice APB eso lo puedo neutralizar. ¿Ya? Son temas de estrategias tributarias, pero eso hay que entender. ¿Ya? Bien, entonces, estamos bien con Mabel, perfecto, parece legal, está listo. Aquí, David nos comenta ahora, buenas tardes, ¿y cómo puedo saber cuál es el domicilio de un ETF o de un fondo mutuo? Perfecto. Si son productos generados o gestionados por AGFs, administradoras generales de fondos chilenas, por ejemplo, BTG Pactual, Singular, Fintual, La Reinvial, cualquier otra, Falcon, lo que sea, son empresas que están domiciliadas en Chile, por ende, pueden o no acogerse a ese beneficio, tienen que ver el tema de la presencia bursátil. Pero si voy a un producto, como había comentado, no me quiero ir al ETF de Estados Unidos, o me quiero comprar una acción gringa, quiero comprar acciones de Nvidia, o quiero comprar Bitcoin directamente, todas esas utilidades, como son productos que no están domiciliados acá, no tienen esa presencia bursátil. Por ende, toda la utilidad que yo genere va a ir a mi global complementario al momento de liquidar. ¿Ya? Bien, ¿qué más por acá? Ya estamos cerrando. Yo creo que, Pancho, 2 preguntas más y terminamos, ¿te parece? Ya, Felipe, a ver, ¿cuál te tincan más? Vamos. ¿Qué pasa si un fondo pierde su presencia bursátil mientras estoy invertido? Ahí sí. Ya, básicamente eso, un poco lo comenté. ¿Qué pasa si estoy invirtiendo en un producto, un fondo o una acción inclusive que tiene presencia bursátil ahora y quizás vendí dentro de 2 años y no me di cuenta? No sé si soy yo o te ¿Pago estás ese impuesto cortando. o algo complementario? Sí, puede ser alguno de los dos. Yo igual te escucho entrecortado. Ahí díganos si nos escuchan bien o Sí, nos escuchan entrecortado, por favor. para ver si el internet mío es malo o el de Sí, no. o, O los o dos. algo O pasa. la hora pic. Ya. Bueno, ahí Violeta, aprovechando, nos comentó, nos pasó el link, efectivamente, la Bolsa de Santiago, donde está esa estadística de la presencia bursátil de todos los fondos, acciones que se cogen el beneficio. Bueno, Así que, sí. perfecto. Y ahí nos preguntó, alguien había hablado del SP500, lo perdí. Pero nos hablan del SP500 de Itaú. Importante, Itaú no tiene un ETF del SP500, es el de Singular y el de BTG ahora, BTG actual. Aquí, ¿dónde está? Aquí está, dice NN es el ETF del SP500 de Itaú, pero es de Singular, probablemente el que te refieres, tiene 107 RIF. Efectivamente, si tú ves el folleto informativo de cualquier fondo de inversión, algunos fondos mutuos o las acciones donde te dice, efectivamente esto, en la parte de beneficios tributarios, está marcado en la casilla del 107 RIF, automáticamente ya estás dentro de este beneficio. ¿Ya?
Sí. Bien, Ojo, que hay gente que se confunde porque hay el fondo de Itaú se llama ETF It Now SIP IPSA. ¿Ah? Y la gente confunde, como dice SIP, es del IPSA, de las acciones de Chile, de la fondo, no del S&P 500 como tal. ¿Ya? estamos con problemas de internet, creo. Avísanos si nos escuchan bien porque estamos ahí, quizás soy yo por acá. Estamos, parece que tenemos problemas, pero estamos listos, yo creo. Lo dejamos por acá, Pancho, ¿te parece? Sí, pues lo dejamos hasta acá. Sí, no Solamente te para que preocupes. sepan, el fondo del Itaú que replica el S&P es un fondo que se llama Top USA. Ya. No es un ETF. Perfecto. Entonces, fondos, hay varios bancos que tienen sus fondos que replican el S&P 500, los ETFs, por ahora está el de Singular y el de BTG Banco. ¿Ya? Bien, importante, solo para cerrar lo habíamos hablado, los ETF nuevos que están saliendo, los fondos nuevos, aunque conceptualmente se acogen al 107 NIR, necesitan crear esa presencia bursátil, que ya habíamos hablado que Sí. tiene que tener más de 180 días, ese 25%. O sea, si un producto parte hoy, así sea que tenga mucho volumen, pero no ha cumplido el plazo de medición, si yo compro ahora y vendo dentro de un mes o el 1 de enero, pero no ha cumplido ese plazo de medición, no No se van a menciona entrar. Por ejemplo, exactamente. sí, pues, por ejemplo, todos los nuevos que sacó Singular ahora que están interesantes, por ejemplo, uno tendría que esperar a que pasen los 180. Exactamente. Entonces ahí tratar de tener una mirada un poquito más de largo plazo si quieren entrar en ese tipo de productos. ¿Ya? Pero eso, Pancho, gracias por todo. Creo que estuvo bastante interesante este tema y es un tema que está sobre la mesa, va a seguir sonando. Hay que aprovecharlo. Sin duda alguna traten de entender un poquito más, investigar, aunque ahí tocamos todos los puntos. Y dentro de todo esto, cerrar un poco con un poco esa frase que va alineado a esto. La verdadera rentabilidad de una inversión no termina en el gráfico del mercado ni en mi cuenta de inversiones cuando vendí. ¿Okay? Concluye, como estamos hablando, en la declaración de renta. Debemos pasar, ojalá, de solo invertir y buscar utilidades a tener una estrategia patrimonial y, como hablamos ahí con el caso de Víctor, una estrategia tributaria también. Aprovechar todas las franquicias que existen. Está el APB, está el TFL2, está el 107 y otras más. Así que hay que meterse de a poco, pero es importante hacerlo. Así que, Pancho, gracias igualmente por tu Entonces, tiempo. Así que estamos en contacto todos. Gracias a todos.